Veíamos hace 8 días, amados hermanos, que ese Dios eterno, que ese Dios grande, ese Dios sublime, ese Dios maravilloso se había acercado a nosotros y nos había dicho: sabes, yo soy el que habla contigo, por tanto ve y diles que yo soy, habla contigo. Éxodo capítulo 3, verso 14. Ese yo soy quiere decir y comprende que Dios en su mismo ser, en su misma naturaleza, Él tiene vida en sí mismo. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 5, verso 26. Juan capítulo 5, verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Así que Dios tiene vida en sí mismo. Él es eterno porque la vida de Dios depende de Él mismo. La vida de Dios está dentro de su propio ser. Por consiguiente, Dios es eterno. Por consiguiente, Jesús dijo: yo doy mi vida y yo mismo tomo mi vida. Él tiene vida en sí mismo. Así que cuando Dios el Padre le dijo a Abraham: yo soy el que habla contigo, esa frase yo soy comprende esta naturaleza, comprende la naturaleza de que Él tiene vida en sí mismo. Dios es eterno, Dios es sublime, Dios es grande. Y a través de este verso en Isaías 40, 28 quiero que analicemos el día o la noche de hoy que su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento, bueno, es la palabra que quiere decir o que determina la decisión que Él toma por sí mismo. Como Él mismo tiene vida en sí mismo, Él también toma las determinaciones, sus decisiones, su voluntad la toma de sí mismo. Pero esas determinaciones de Dios son inescrutables. ¿Y qué quiere decir la palabra inescrutable? Sencillamente quiere decir incomprensible. El conocimiento de Dios es algo para nosotros totalmente incomprensible, amados hermanos. El conocer a Dios en su totalidad en nosotros no lo tenemos, y vamos a ver varios versos esta noche que nos permite ver o tratar de entender que a Dios no lo conocemos en su totalidad, que a Dios no lo conoceremos tal cual es. Dios ha decidido mostrarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Es la única forma que nosotros tendremos para conocer al Padre. Ese diálogo lo hemos visto ya varias veces en que Jesús habla con Felipe y le dice: yo te mostraré al Padre. Vamos a Isaías 45 en el verso 21, por favor. Isaías 45, 21 dice: declaren y presenten su caso. Sí, deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Y quién lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay Dios, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. ¿A quién podremos ir? ¿Quién podrá saciar la sed de nuestra alma? ¿Quién podrá saciar la sed de nuestra vida? ¿A quién podremos nosotros acercarnos y encontrar esa paz? ¿A quién podremos nosotros acercarnos y encontrar esa llenura total? ¿A quién podremos nosotros acercarnos y ser saciados en todo nuestro ser? Todo ser humano que nace en esta tierra, todo ser humano que nace en esta historia, en esta vida, tiene una necesidad total en su vida, tiene una necesidad completa en su ser. Desde el principio de la antigüedad y hasta el día de hoy, y como será hasta el último de los días sobre la faz de la tierra, el ser humano siempre tendrá una necesidad profunda y una necesidad tremenda en su corazón de poder encontrarse a sí mismo, de poder definirse a sí mismo. Pero la definición del hombre, la definición del ser humano, de cualquier persona, nunca estará en su propio pensamiento, nunca estará en la realización de su ser, nunca estará en la realización de sus propios propósitos. La realización de una persona nunca estará en la fama o en la altura que una persona encuentre. La realización de una persona, el entendimiento completo del ser mismo estará en conocer a Dios. Y quiero decirlo de esta manera:
Entre más conozcas a Dios, entre más te dediques a conocer a Dios, y es lo que pretendemos a través de este estudio, conocer a Dios. Entre más conozcas a tu Creador, más te conocerás a ti mismo y más lograrás comprender la posición que nosotros ocupamos en esta tierra, la posición que nosotros ocupamos en Cristo. Y al estar en Él, al conocerlo a Él, al inquirir en su pensamiento, al inquirir en su palabra, nosotros mismos deberíamos ir corrigiendo nuestro camino. Nosotros mismos deberíamos ir corrigiendo las sendas que tenemos en nuestros pies. Por eso la palabra dice: les recomiendo, les recuerdo, les insisto, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo que haya torcido de ustedes, de nosotros como seres humanos, no se salga del camino de Dios. Hagan sendas derechas. Este propósito y esta finalidad tiene el caminar con Dios de la mano, tiene el propósito de caminar con Dios de la par, conociéndolo a Él. Y dentro de 8 días, si Dios nos da la vida, veremos el tema de conocer a un Dios personal. Dios quiere tener relación con nosotros, es más bien conocer a un Dios relacional. Dios quiere tener relación con nosotros y por esa razón vino a la tierra. Pero antes de llegar allá, tratemos nosotros mismos de establecer cuál es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. Él es el que ha determinado todas las cosas y Él es el que ha creado todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten, dice Juan. Todas las cosas por Él subsisten. La vida que usted tiene no depende de usted. La vida que usted tiene no depende de la seguridad que usted ponga en su casa. La vida que usted tiene no depende de la seguridad con que usted mismo se sienta al caminar por la calle. Su vida no depende de usted. Su vida depende de que Dios así lo desee. Y nosotros y nuestras vidas existirán en esta tierra hasta el momento en el que el Señor ha determinado de nosotros. No temamos a la muerte, no temamos al terror nocturno, no tenemos espíritu de cobardía. Dice la palabra del Señor: teman más bien al que puede matar el alma y el espíritu. Temamos a aquel que es creador de todas las cosas. Temamos a aquel que es Señor de todo el universo, Señor de todo cuanto hay sobre esta tierra. Tu vida le pertenece a Cristo, tu vida le pertenece a Dios. El que nosotros nos apeguemos a esta vida, el que nosotros nos apeguemos a esta naturaleza, no tiene razón de ser. Generará un caos en nuestro interior, pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, cuando determinamos quién es nuestro Salvador, cuando conocemos quién es el Dios que vino a la tierra y vino y se entregó para salvarme, y depositamos nuestra vida y nuestra confianza en Él, podremos decir como Pablo dijo: mejor me es estar aquí para anunciar el evangelio del Señor. Pero si Dios determina llevarme de esta tierra, más completo y más gozoso estaré, porque conoceremos a nuestro Señor. En Él está nuestra vida. Él es Dios. Y apartarnos de su camino, ni lo pensemos por un segundo. Y apartarnos de Dios, ni por un segundo sea posible. Que Dios nos quite la vida primero si en mi pensamiento o en mi determinación está alejarme de Dios. Por ningún motivo pensemos en poner un pie fuera del camino de Dios. Ni por un momento pensemos en poner nuestros pies o nuestras sendas por fuera del camino de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Que hasta ese momento llegue nuestra vida, que hasta ese momento sea nuestro último inhalar y nuestro último exhalar. Pero vivir en esta tierra, así sea un solo minuto, así sea un solo segundo, lejos de la presencia de nuestro Dios. Miren, amados hermanos, que no lo desee nuestro corazón, que no lo desee nuestra mente, que no lo pensemos ni por un segundo. Es mejor entregar nuestras vidas en las manos de Dios que decir o determinar irnos de Dios o separarnos de Dios.
No, mis amados hermanos, en ningún momento y por ni un segundo que esto suceda. Aquí Dios está determinando que Él es Dios y que ninguno hay fuera de Él. Solo en Él hay salvación. Él es el Señor de la salvación. Dice, soy un Dios justo y salvador. En nadie más podremos ir a buscar salvación. Romanos capítulo 11, verso 23. Podremos ver algo, lo vimos este domingo, hace 8 días. No, hace 15 días. Este domingo hace 15 días vimos este versículo. Romanos capítulo 11, el verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora quiero yo preguntar, ese conocimiento, ese intelecto de Dios, esa sabiduría de Dios, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan profundo es el conocimiento, el entendimiento de Dios? ¿Qué tan profundo es, amado hermano? Es eternamente profundo. Dice, oh profundidad. El apóstol Pablo, después de ver y de encontrar y de serle revelado la razón por la cual Dios determinó salvar a la raza humana y de conocer ese plan maravilloso de salvación, solamente puede llegar hasta este momento, un clímax en toda esta revelación y en esta carta, y viene a decir, oh profundidad de las riquezas de Dios y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si hay alguien que nos conoce a nosotros íntegramente y si hay alguien que nos conoce a nosotros profundamente, ese es Dios Jesucristo nuestro Señor. Ese es el Dios que nos formó, aquel que te formó, aquel que te dio la vida, aquel que te inspiró el aliento de vida. Él te conoce profundamente, Él conoce todos tus caminos, Él conoce todas tus sendas, Él sabe cuál es el fin de nuestra existencia, porque su soberanía, su sabiduría y su intelecto lo comprenden totalmente, la de cada uno de nosotros, la de cada ser que hay en la tierra, la de cada segundo de este planeta. Dios conoce a la perfección cada parte y cada partícula de nuestro ser. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán profunda es la sabiduría de Dios. Nunca lo lograremos comprender, nunca lograríamos entender cuán grande y cuán profunda es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Nunca, mis amados hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 5. Yo espero que ustedes en casa también lo estén siguiendo. Dice el versículo 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Verso 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, ¿de quién es? ¿De quién procede su conocimiento? ¿De quién procede la sabiduría que usted puede tener? ¿De quién procede el intelecto que usted puede tener? ¿De quién? Léalo ahí en su Biblia. Mire, está en la pantalla. Creo que en la pantalla allí también aparece, en su celular, en su dispositivo. No seamos suficientes en nosotros mismos. Pensar que nosotros tenemos la revelación de Dios, de su palabra. No, eso es insensatez, eso es necedad. Pensar que nosotros somos personas sabias en esta tierra y que nos las sabemos todas. No, tampoco es así. Pensar que nosotros somos muy sabios, muy inteligentes, que nosotros somos los que hemos adquirido el conocimiento, la verdad, y que nosotros tenemos toda la verdad de la vida. No, tampoco es así. Dice el apóstol, no seamos suficientes en nosotros mismos.
Seamos humildes, es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, está proponiendo. Sea humilde en cuanto a su manera de pensar. Y en Romanos capítulo 12 también dice lo mismo. Dice, nadie piense más alto de sí mismo como debe pensar. Cada quien piense de sí mismo con cordura, cada quien piense de sí mismo con humildad, es lo que quiere decir el apóstol Pablo allá. Y aquí viene a decir, no somos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Toda la sabiduría o el conocimiento o el entendimiento, sea de la palabra de Dios o sea de la vida, sea del tema que tengamos, sea del trabajo que tú desarrollas, allá necesitamos sabiduría y entendimiento. Todo eso depende de Dios y depende solamente de Él. Miren, si hay alguien que conoce toda ciencia humana y si hay alguien que conoce y que en su espíritu está toda ciencia y todo arte, está en Dios, en Él depende. Yo les mostraba Éxodo capítulo 33, 30 o 33, que Dios había colocado de su espíritu sobre unas personas para que tuvieran sabiduría en todo arte para levantar el tabernáculo. Bien, si hay una persona que conoce de toda ciencia humana, ese es Dios. Si la sabiduría humana puede reposar en alguien, ese es en Dios. Sino que nuestra suficiencia, nuestra habilidad, nuestra competencia, todo depende de Dios. Y Él dará a cada quien la sabiduría que quiere dar. Él dará a cada quien la habilidad que quiere dar. Él dará a cada quien el don que quiere dar. Él lo dará. Si alguien, dice la palabra del Señor, si alguien anhela obispado, buena cosa desea. Pero ¿de quién viene este obispado? ¿De quién viene este don de Dios? ¿De quién viene este ministerio? Viene de Dios nuestro Señor. Viene de Él. Él lo da por su mano. Él lo da en nuestra vida. Él lo da en nosotros. Todo de nosotros depende de Dios. Mire, por testimonio propio, por experiencia personal puedo yo decir, alguien de nosotros puede estar, no sé, metido en un problema, en una circunstancia difícil y está pensando, está analizando cómo salir del problema, cómo salir de esa situación. Bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar esta deuda? ¿O cómo voy a hacer para solucionar este problema que tengo en casa? ¿O que tengo con mi papá? ¿O que tengo con mi mamá? ¿Con mi hermano? Si hay alguien que nos puede dar esa sabiduría para vivir esta vida, es Dios. No pensemos que nosotros podemos dar un chispazo de vida que nos solucione la existencia. Dios nos dará la sabiduría necesaria. Dios nos dará el entendimiento necesario. ¿Para qué? Para poder vivir y existir. Para poder solucionar lo que tengamos, amados hermanos. Yo siempre lo voy a testificar de esta manera. Si hay alguien que sabe de matemáticas, de filosofía, de ciencias, si hay alguien que sabe de toda materia y de todo conocimiento humano, es Dios. Y podemos pedir a Dios esa sabiduría y Dios nos dará esa sabiduría. Bueno, si está en su voluntad que la tengamos. Pero podemos pedir a Dios esa sabiduría para solucionar, para desarrollar, para trabajar, para negociar, para vivir la vida. Pero no pensemos que esto es para nuestro propio arte, o no pensemos que esto es para nuestro propio bien. Que lo podremos aprovechar, sí, bueno, puede suceder. Pero la sabiduría que Dios nos da tiene un solo fin y un solo propósito: glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros al trabajar en la iglesia, al trabajar en el cuerpo de Cristo y poner a los pies de Cristo aquel talento o aquel don, quiero decir yo, aquel don que Dios nos ha dado? Esa habilidad que Dios nos ha dado, la ponemos a los pies de Cristo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos realizados? ¿Nos sentimos completos? ¿Nos sentimos llenos al servirle al cuerpo de Cristo? Tome usted ese talento de Dios, bueno, esa habilidad que Dios nos da y póngala a los pies de los negocios, y a veces
no resulta tan satisfactorio, ¿verdad? A veces no nos llena tanto el poner nuestras capacidades a los pies de la empresa o del negocio que tenemos. A veces más bien resulta desanimante, nos desilusiona a veces. Pero al poner estos dones que Dios nos da, estas habilidades que Dios nos da, las ponemos en sus manos, las ponemos al servicio del cuerpo de Cristo, se siente uno, ¿cómo lo digo yo? Realizado, lleno, completo. Se siente uno satisfecho de servir en la obra del Señor. Esto también lo puedo decir por experiencia personal. Esto más o menos nos habla a nosotros de la sabiduría de Dios. Insondables son los caminos del Señor, insondables son sus pensamientos. No lo podremos conocer. Y Éxodo dice, los secretos pertenecen a Él. Los secretos de Dios pertenecen solamente a Él. Hay cosas que Dios revelará a su pueblo hasta cierto punto, pero de ahí para allá Dios no revelará más. ¿Sí? Comparemos ahora por un momento a la luz de las Escrituras quiénes somos nosotros para podernos conocer un poco más nosotros también. Vamos a ver el intelecto que nosotros tenemos o la sabiduría que nosotros tenemos comparándola con Dios. Vamos a ver hasta dónde llega. Hagamos ese reto. Salmo capítulo 94, por favor. Salmo 94, versículo 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre y sabe que son solo un ¿qué? Solo que son vanidad. Según la versión de las Américas dice que son solo un soplo. Es vano. A ver, Albert Einstein, con todo su coeficiente intelectual, ¿cómo son tus pensamientos? ¿O sabiduría humana? ¿O entendimiento humano? ¿O conocimiento humano? Déjame decirte, eres solamente un soplo ante la sabiduría de Dios. ¿Cuánto duró tu soplo? Dura nada, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 20. Primera de Corintios 3, 20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Todo pensamiento humano, toda ciencia humana, toda sabiduría humana es solamente un soplo y resulta siendo inútil ante la sabiduría de Dios. Resulta siendo infructuosa ante la majestad de Dios. Resulta ser vana ante la eternidad de Dios. Todos nuestros conocimientos y todos nuestros razonamientos son inútiles, son pasajeros. ¿Cuántas personas hay? O bueno, ¿cuántos casos de personas no hay en el mundo más bien que han encontrado o que han desarrollado materiales o fórmulas químicas o fórmulas matemáticas y a la final se han ido a la tumba con ellos? ¿Qué pasó con toda esa sabiduría humana? Allí terminó. Veía yo un reportaje, la verdad no tuve la oportunidad de ver si o de comprobar si era cierta o no, pero un hombre hizo la aleación como de 20 materiales y logró encontrar un material que soportaba hasta 10,000 grados centígrados. ¿Y qué pasó? Quedaron solamente las pruebas en video, supuestamente. Porque la fórmula se la llevó a la tumba. Pregunto yo, ¿acaso los pensamientos de Dios terminarán algún día como los pensamientos del hombre?
¿Acaso la sabiduría de Dios terminará en alguna ocasión como la sabiduría del hombre? Dios es eterno y su sabiduría es eterna y su sabiduría es incomprensible. Isaías capítulo 55 versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 25. Primera de Corintios 1, 25 dice así: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí nos encontramos nosotros frente a un gran problema doctrinal y teológico. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Quiere decir que Dios es débil? ¿Quiere decir que Dios acaso es necio? Por ningún motivo. Analicemos estas palabras a la luz del conocimiento de los hombres, de nosotros mismos. Según la gente, ¿qué dicen que es necedad en Dios? Esta mañana leíamos que a Pablo, el gobernador Festo le dijo: Pablo, te estás volviendo loco. ¿Qué es locura para la gente de esta tierra? ¿Qué es locura para la gente que no conoce de Dios? ¿Cuál es la locura? El evangelio de Dios. Esa necedad del que el apóstol Pablo está tratando de alumbrar acá es lo que ellos dicen que es necedad. Bien, el evangelio mismo es más sabio que todos los hombres. ¿Y cuál es la debilidad de Dios supuestamente acá? Según ellos, ¿qué es lo débil? Débil es que nosotros digamos no al pecado. La debilidad del cristiano está en someterse a la palabra de Dios. La debilidad del creyente está, según ellos, la debilidad del creyente está en someternos a la cruz de Cristo, en crucificar nuestros cuerpos en pasiones y deseos en la cruz de Cristo. Eso para ellos es debilidad. El que tú seas humilde de corazón, el que tú seas humilde, el que tú tengas a Dios en tu corazón, para ellos es debilidad. Pero eso que ellos llaman debilidad, el apóstol Pablo lo llama aquí lo más fuerte que los hombres. Si hay algo más fuerte que los hombres, es que tú crucifiques tu cuerpo en la cruz del Calvario. Si hay algo que es más fuerte que los hombres, que la voluntad de los hombres, es que tú te niegues a ti mismo y sigas a Cristo. Eso es más fuerte que todos los hombres en la tierra. Si hay algo que es más sabio que los hombres, es entregarle tu vida a Cristo. Eso es más sabio. Porque el vivir alejado del pecado te quitará el juicio de sobre tu vida. Porque el vivir alejado del pecado te dará paz en tu corazón. Porque el entregarle tu vida a Cristo será lo más sabio que una persona pueda llegar a ser. Porque al final de los días, la muerte declarará absolutamente todo. El juicio de Dios declarará lo que ha sido eterno y lo que quedará en la eternidad. Así que toda persona que entrega su vida a Cristo para su salvación, esto es sabiduría. Y dice Dios en su palabra en Proverbios: ¿alguien quiere adquirir sabiduría? Conozca a Dios. Conózcame a mí, el Dios verdadero. Esa es la forma de encontrar sabiduría en Dios. Bueno, ya que toco yo este tema, ¿cómo buscamos nosotros sabiduría en Dios? Juan capítulo 1 verso 18. Dice la palabra, es un verso que lo hemos leído mucho últimamente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Podemos conocer a Dios, el Padre, solamente a través de Jesucristo nuestro Señor. Sus pensamientos, su sabiduría está muy lejos de nuestra comprensión. ¿Cómo entonces el hombre puede comprender, así sea por lo menos un poco, a Dios? ¿Cómo nosotros podremos conocer al menos en una pequeña medida a Dios, las infinitas cosas de Dios a través de Jesucristo? Lo que conocemos de Jesús es lo que podemos conocer de Dios el Padre. También el Espíritu Santo nos da a conocer y nos da a revelar quién es nuestro Dios, nuestro Salvador. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 2, por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 y 12. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcas lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? Este tema también queda aquí en puntos suspensivos. En algún momento vamos a abordar lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para esta iglesia, para este ministerio? Este tema también lo abordaremos. Pero ¿cómo conoceremos entonces nosotros las grandes riquezas y las maravillas que Dios nos ha dado? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él nos ha dado, versículo 13, el cual, versículo 12, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Si hay algo o alguien más bien que nos puede dar a conocer quién es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nos da a conocer y el Espíritu Santo nos da a conocer quién es Dios. Ahora vayamos al libro de los Salmos, por favor. Capítulo 119, versículo 97. Voy a estar leyendo hasta el versículo 10. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus pensamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo mis discernimientos que todos mis maestros. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. ¿Esto de qué habla? Habla de que el hombre puede ser más sabio cada vez. Habla de que usted puede ser más entendido de la vida cada día. No, habla de que el conocimiento de la vida proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene el conocimiento de la vida y de Dios y de toda sabiduría humana? De la misma palabra de Dios. Mire el primer versículo allá, el 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Aquella persona que ama estudiar la palabra de Dios, aquella persona que se deleita. ¿Cuánto nos deleitamos estudiando la palabra del Señor? Manos en alto, a ver, manos en alto. 2, 3, 4, 5, 6, gloria al Señor. 7, amén. Esta persona que ama estudiar la palabra del Señor se da la tarea de primero conocer a Dios y en segundo lugar de adquirir sabiduría para sí mismo. Estudiar la palabra del Señor. Miren, hay días en que yo no me levanto de estudiar durante todo el día. Me siento en la mañana y a veces me quedo tan pegado ahí que me dan a veces hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando la palabra del Señor.
Bueno, obvio, no le estoy diciendo usted lo haga porque, sí, porque tenemos que salir a trabajar. Gloria al Señor, yo trabajo estudiando la Biblia. Este es mi oficio. Pero si usted puede dedicarse a estudiar la palabra del Señor, 30 minutos, 1 hora en el día. ¿Cuántos capítulos se lee usted en media hora? A ver, mis queridos hermanos, ¿cuántos capítulos se lee usted en media hora? ¿Varios? ¿Como cuántos? A ver, los estudiosos de la Biblia. 3 o 4 dicen, señora. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, correcto, bien, bien. Cuando es estudio, hasta más. Con una sola palabrita que uno se mete a estudiarla. Miren, en serio, no por nada. Hasta 2 horas he durado estudiando una sola palabra. Una sola palabra. Mirando por un lado, por otro, para comprenderla, para entenderla. Porque yo no sé, hasta que yo no la logro comprender bien, no quedo satisfecho. Pero bueno, eso es lo que es el estudio. Mi hermana Kelly dice que puede pasar a veces hasta, ¿cuánto? Más de media hora estudiando algunos versículos. Y en la lectura de la palabra del Señor, así una lectura cotidiana, en media hora, ¿cuánto se lee usted? Dime, ¿10 capítulos? Hermana Judith, ¿cuánto demora usted leyendo 7 capítulos? ¿1 hora? ¿7 capítulos? ¿1 hora? Bueno, pero me imagino que se detiene. Porque sí, yo he logrado leer hasta en 25, 20 minutos 10 capítulos de la palabra. De corrido. Hay quienes tienen un método de estudio de 7 capítulos, como la hermana Judith. Hay quienes leen un capítulo diario. ¿Quiénes leen un capítulo diario? 1, 2, 3, 4. Bueno, un capítulo diario. En la mañana aquí tenemos también un capítulo diario de estudio y nos dedicamos. Y en 1 hora no, en 1 hora y media estudiamos, a veces hasta en 2 horas estudiamos un capítulo. Yo desde ya quiero plantearles que a partir del 1 de enero vamos a iniciar un plan de lectura de la Biblia, no de estudio, sino de lectura de la Biblia. Todos como iglesia vamos a estudiar, leer la palabra del Señor. Vamos a darnos a la lectura de la palabra de Dios durante todo el año 2022, si Dios nos da la vida. Así que usted vaya pensando en esto, vaya sacando el tiempo, no me vaya a salir con excusas. Ay, es que pastor, el trabajo no me deja tiempo. No, señor, no sé. No me vaya a sacar excusas, pero vamos a leer la Biblia el otro año. Y el otro año, en el transcurso del año, si Dios nos da la vida, vamos a leer toda la Biblia. Yo sé que usted la ha leído muchas veces. Vamos a leerla nuevamente. Esto es para motivar a los que no vinieron hoy y que no leen la Biblia. ¿Sí? Vamos a motivarnos todos y vamos a leer la palabra del Señor el otro año. Y aquí el apóstol no, el rey, o bueno, el cantante, el que escribió, no sé exactamente quién escribió el Salmo 119. Ya sé, es un compendio de varios salmos y de varias personas. Se unieron en uno solo. Y aquí está diciendo en el versículo 97, cuánto amo yo tu ley. Al principio puede ser algo difícil y algo difícil de masticar. Que usted empiece a leer la Biblia y los primeros 5 minutos, ¿a quiénes les da sueño leyendo? ¿No a nadie? A mí sí. Yo empiezo a leer, a mí me da sueño. Dios lo bendiga, hermano. A mí me da sueño leyendo. Y pues para mí es difícil porque si ese es mi trabajo, quiere decir que me estoy durmiendo en el trabajo. ¿Sí? A veces llega el momento en el que me toca suspender y levantarme un momento, me toca irme a recostar en el sofá y 10 minutos. Sí, especialmente al mediodía, pero eso me pasa es más que todo aquí en Cúcuta. Mediodía, 1 de la tarde,
es difícil hacer estudio bíblico. Yo les sugiero que no lo hagan al mediodía. Es difícil. Pero a mí me da sueño leyendo, ¿sí? En los primeros momentos. Ya después que toma uno ritmo, ya después se despabila uno un poco y toma uno el ejercicio de leer la palabra del Señor. Porque, ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué hago este detenimiento y hago este paréntesis acá? Porque nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos conocer la Biblia, amados hermanos. Debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. Debemos conocer lo que dice Dios en su escritura, en la palabra de Dios. Después nos metemos en problemas y no sabemos cómo resolver los problemas en base a la palabra de Dios. Y tomamos decisiones erradas y tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no conocemos las escrituras. ¿De acuerdo? Y en los peores casos, como le he alumbrado ya en otras ocasiones, vienen a la iglesia, nos meten conejo, nos hablan de una falsa doctrina, nos meten cualquier cuento, y como no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, como no somos disciplinados en la lectura ni en el estudio de la palabra de Dios, creemos cualquier cosa que nos quieran decir. Y esto ya es delicado, mis amados hermanos, porque a través de esa forma el enemigo desea engañar aún a los escogidos de Dios. ¿Sí? No sé, levante su mano aquí los que deseen ser engañados en su vida cristiana. Lea la palabra. Lea la palabra para no ser engañado. ¿Sí? ¿Por qué la gente está tan convencida de tantas cosas negativas que se hablan de los cristianos y de los evangélicos? ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia del Señor no reparamos estas cosas. Y esto se hace en base a conocer la palabra del Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Miren, aquí esta persona pasaba el día completo meditando en la palabra del Señor, analizando la Santa Escritura. ¿Cuántos han hecho su devocional en la mañana y han leído una porción de la palabra y están todo el día moliendo ese versículo, moliendo ese texto, estudiándolo, meditándolo? Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Para los que tienen la facilidad del internet, entran, buscan, bueno, este versículo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo encontrar una solución a este versículo? ¿Realmente cómo es? ¿Cuántos leen comentarios bíblicos? Comentarios bíblicos, 3 personas, muy bien, muy bien. Lean comentarios bíblicos, obviamente hay que saberlos escoger, ¿sí? Pero hay comentarios bíblicos que son muy buenos. Mire, a ver si me acuerdo. Matthew Henry es muy bueno, señora. John MacArthur es un excelente comentario. John MacArthur es un excelente comentario. Está ¿qué otro? Bueno, hay comentarios o Biblias de estudio también. ¿Quiénes tienen Biblias de estudio en su casa? Felicitaciones. 2, 3. Hermana Judy, creo que su Biblia es de estudio. ¿No? 3 Biblias de estudio. Hermano, haga el deber. No son económicas, pero haga el deber y adquiera una Biblia de estudio. Y métase a estudiar la palabra del Señor. Métase a comprender quién es ese Dios. ¿Sí? Póngase a estudiar la palabra del Señor. Todo el día es ella mi meditación. Mis mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Perdón, tengo más discernimiento que todos mis maestros. Y tus mandamientos me hacen más sabio que todos mis enemigos. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, estudiemos la Santa Escritura de Dios. A través de la palabra de Dios podemos conocer quién es Él en la palabra. Gloria a Jesús. No hay una forma diferente de poderlo conocer a Él, sino solamente a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Yo no puedo pararme aquí y hablarles de Dios en base a mis experiencias. Usted no puede basar su evangelio
en base a mis experiencias o a las experiencias suyas. Es que yo conozco a Dios como yo quiera. ¿Quiénes dicen eso? O yo alabo a Dios como yo quiera. ¿Quiénes dicen eso? De cierto, no es un hijo de Dios. Lo dice una persona que es rebelde contra Dios. Amén. Cuánto amo yo meditar en tu ley. Yo les animo entonces, hermanos, a esto, a estudiar la palabra del Señor.